Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Tu sentir y pensar son mi prioridad. El tema de hoy es el rol de psicólogo y las expectativas de la familia versus las de la escuela. Estos dos factores que están presentes en todo niño y sobre todo esa, esa rivalidad existe cuando tenemos un chico con algún diagnóstico, con algún trastorno, con alguna condición que por supuesto lleva, porque cada uno de ellos tiene su criterio, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su expectativa sobre el desarrollo académico del niño, ¿bien? Y se ven enfrentados por lo que uno y el otro ven en ese niño, es decir, de las expectativas en algunas ocasiones que tienen sobre los niños y su proceso de aprendizaje. Y en el medio de esta discusión, en el medio de esta eh, disputa sobre lo que es el bienestar del niño, nos encontramos los profesionales de la salud. Y en este caso, los psicólogos. Muchas veces me ha tocado de servir, me ha tocado tener el papel como de referee entre la escuela y la familia o los padres de un niño que tiene alguna condición, algún trastorno, algún diagnóstico. Bien, porque cada uno de ellos tiene una visión, un punto de vista, bien, en gran parte válidos, pero en otra gran parte no. Porque puedo corroborar con mi experiencia en este trabajo que casi es a diario, que viene estas opiniones o estas expectativas, tanto de un lado como del otro, vienen a veces cargadas de mucha subjetividad emocional. En el caso de las maestras, por la experiencia que viven con los chicos y por supuesto sus padres o sus familiares o sus representantes. Y entonces vemos que a veces viene cargada un poquito la subjetividad y en algunas ocasiones viene marcada la expectativa pero propia del padre o propia del docente o de la escuela o del directivo como tal. Bien, entonces lo primero que yo le digo a ambas partes es tenemos que buscar el bienestar del niño, pero un bienestar real. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Un bienestar real que surge del estudio, del análisis objetivo, profesional, ético, siguiendo las normas, siguiendo los procesos para evaluar a ese niño y determinar cuál es el bienestar para él y cómo la escuela y los padres o la familia deben, ¿ok?, proceder ante ese niño que tiene alguna condición, que tiene algún trastorno, llámese autismo, llámese trastorno de atención e hiperactividad, llámese discapacidad intelectual, llámese trastorno del lenguaje o trastornos del aprendizaje, pero lo que buscamos es el bienestar. Entonces, cuando hablamos de ese bienestar, tenemos que enfocarnos primero en lo emocional del niño. Y esto lo tenemos que tener claro, del niño. Bienestar emocional del niño. El bienestar social del niño. El bienestar académico del niño. ¿Ok? La autoestima del niño, la independencia del niño, la autonomía del niño. Todo enfocado del niño. Me pasa, cuando hablamos de este bienestar, me pasa en ocasiones que es que, por supuesto, los padres viven un proceso al aceptar el diagnóstico de su hijo, la condición de su hijo, viven un proceso y, por supuesto, las redes sociales nos muestran muchas cosas, casos, mayormente los casos de éxito son los que vemos acá. Entonces, no puede ser, mire, es que, mire doctor, aquí está, mire, este niño era autista y mira dónde ha logrado, si logró, si pudo. Y en algunas ocasiones hay padres me dicen, oye, mira, ustedes no pueden decir que mi hijo no puede aprender. Y es que no es
que nosotros digamos que el niño no puede aprender. La cuestión está cuál es el ritmo del niño para aprender. A veces cuando vemos que los niños quieren ser integrados a las escuelas regulares, ¿no? En busca de ese bienestar del niño, bienestar social, bienestar académico, que el niño puede interactuar con otros pares de su edad, puede aprender. No tomamos en cuenta las características del chico, de su diagnóstico, ¿bien? Y no nos enfocamos en cómo es el proceso de aprendizaje del niño. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada niño va a aprender a su ritmo. Y si tenemos un niño con un diagnóstico, vamos a tomar el ejemplo de autismo, o discapacidad intelectual, que ustedes deseen. Cada uno de ellos, primero, las evaluaciones y los diagnósticos son personales, únicos de cada niño, porque cada uno de ellos tiene características distintas a pesar de que comparten un mismo diagnóstico. Por lo tanto, su proceso de aprendizaje es distinto, cada uno es diferente. Y me pasaba con un caso, un pequeño que está en la etapa, inicial preescolar, está en la etapa preescolar, tiene un diagnóstico de TEA, también tiene una discapacidad intelectual, tiene trastornos del lenguaje. Bien, el niño es asistido por una tutora en el preescolar que va con él, lo acompaña, tiene atención pedagógica, tiene atención psicológica, tiene atención neurológica. El niño, por supuesto, está siendo bien atendido. Estamos en la etapa inicial, el niño está comenzando a adquirir, ¿no? Toda esa información, a aprender los colores, las letras, ¿ok? A desarrollar sus habilidades. ¿Tenemos una dificultad? Sí. ¿Tenemos un diagnóstico? Sí. Pero esta etapa la podemos utilizar para ver la capacidad que tiene el niño para aprender, para evaluar el ritmo en que el niño puede aprender. Luego, por supuesto, al terminar la etapa preescolar, vamos a la primaria. Entonces, esta etapa preescolar de qué me sirvió? ¿De qué sirve? Para evaluar si esa capacidad que tiene el niño, o el ritmo, mejor dicho, de aprendizaje del niño, es suficiente para poder cursar la escuela primaria regular. Y ahí es donde entra la discusión entre la escuela y la familia. La escuela no, ¿cómo es posible que este niño con ese diagnóstico le permitan estar en una escuela regular? ¿Cómo el psicólogo se le ocurre hacer eso? Y luego tenemos a la familia que me dice, no, yo quiero que mi hijo vaya porque él puede aprender. Ustedes no pueden decir que él no puede aprender. Yo sé que él puede. Entonces vean a lo que nos enfrentamos, los psicólogos. Y yo llamaba, ven acá, ok, vamos, ven acá. Es que la, la evaluación, el diagnóstico y las recomendaciones van a ir adaptadas a el niño en sí, al bienestar de ese niño, no de la escuela, no de los maestros, no de los directivos, sino de la familia, sino a ese niño. ¿Qué ocurre? Bueno, hacemos una evaluación, resulta que estamos en esta primera etapa, perdón, del aprendizaje, ¿ok? El niño está siendo asistido por varios especialistas, ¿ok? Entonces el niño desarrolló su escuela preescolar y que nos dimos cuenta de que el niño no tiene, ¿ok?, las herramientas suficientes, su proceso de aprendizaje es muy lento y no puede ir a una escuela regular. Pero se le dio la oportunidad al niño. Más que una oportunidad, fue un momento para evaluar y ver cómo el niño avanzaba. Como decía anteriormente, no es negar que el niño no puede aprender, sí puede aprender, pero a su ritmo.
Entonces entra la otra parte, hablar con los padres y hacerles entender que el someter a un niño con este diagnóstico a una escuela regular puede generar dificultades a nivel emocional, desarrollar ansiedad, desarrollar estrés en el niño, porque el nivel de exigencia está por encima de la capacidad del niño de aprendizaje. Porque hacer adaptaciones curriculares para la escuela es agarrar los instrumentos de evaluación y adaptarlos al niño, pero no es quitarle contenido, no es restarle contenido. Por lo menos me pasaba me pasa en los liceos. La adecuación curricular del liceo no es quitarle química y física y matemática, eso no es adaptación curricular, es tratar de adaptar las evaluaciones a la capacidad de aprendizaje del muchacho, pero él tiene que ver matemática, él tiene que ver física y él tiene que ver. Entonces, cuando sometemos a un chico con una condición, con un trastorno, con un diagnóstico, a una presión constante, el chico va a llegar un momento que ese niño, ese muchacho, ese joven, esa niña va a colapsar porque no va a poder avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre diariamente que los van pasando de grado, llegan, se gradúan de primaria, van del liceo, y llega al liceo, cursa el liceo, lo gradúan y lo pasan, y el muchacho tiene, se gradúa de primaria, se gradúa de bachillerato, pero no ha aprendido absolutamente nada, porque no se ha atendido de manera correcta. No nos hemos enfocado en las potencialidades del niño. Entonces vean lo complejo de todo. Pero entonces tengo a la escuela que me dice, y tengo a los papás que me dicen, y aquí es una confrontación constante, ¿ok? Y entonces ahí entramos en las expectativas reales e ideales, que son totalmente distintas. Las ideales son las que quisiera la familia y son las que quisiera la escuela. Pero las reales son las que surgen de una evaluación multidisciplinaria seria y objetiva sobre ese niño, donde interviene un psicopedagogo, donde interviene un psicólogo, donde puede intervenir un neurólogo, donde puede intervenir un psiquiatra, un terapista de lenguaje, un terapista ocupacional, y van a evaluar en base, vuelvo repito, a unos parámetros, a unas normativas, lo que corresponde a ese niño. Entonces ahí vemos entonces cuáles son esas expectativas reales e ideales. Por supuesto, todo papá quiere que su hijo avance, crezca, y ese ideal entra también dentro del proceso de aceptación por parte de los padres. Y ese ideal en la escuela a veces parte de la falta de empatía también. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Bien. Entonces, el psicólogo a veces debe convertirse en un traductor, en un puente de comunicación y de conexión entre la familia y entre la escuela. ¿Para qué? Para hacerles entender qué es lo más beneficioso de que pueda, lo más beneficioso para el niño, que lo ayude a desarrollarse. Entonces, a veces vemos del otro lado de la escuela, donde, bueno, el chico tiene algún episodio, tuvo una pelea con un compañerito de una vez, vamos para el psicólogo, que lo manden media jornada porque el niño no controla sus impulsos, ya va, pero un momentito, eso no es así como así. Vamos a evaluar, es una conducta repetitiva, ya ha ocurrido anteriormente. Y eso me pasó un caso en estos días, hice unas evaluaciones en una escuela. Entonces tengo dos casos, un niño que es muy violento, tiene grandes dificultades con el control de los impulsos, golpea a sus compañeritos,
golpea a las maestras, muerde a las maestras, niño bastante violento, y es una conducta casi diaria. Entonces ahí sí tenemos que actuar. Mayormente mandamos media jornada o en casos extremos suspender la actividad escolar para que el niño sea abordado y atendido por los especialistas, porque el niño corre peligro de hacerse daño a él o hacerle daño a sus compañeros. Y había otro caso de un chico que, si bien tenía un diagnóstico de TDAH, se paraba, era inquieto en el salón, pero nunca había tenido un episodio significativo dentro del aula de clase. ¿Qué pasa? Al siguiente día de hacer la evaluación me dicen que el niño tuvo un episodio, se fue a golpes con otro compañerito, nada extremo, nada eh, muy alarmante, pero sí la situación de pelea entre dos niños. De una vez me llamaron, no, tenemos que mandarlo a media jornada, ya va. ¿Por qué? ¿Ha ocurrido antes? No. ¿Es la primera vez? Sí. Aquí hablamos es de medidas disciplinarias que tiene que tener la escuela, pero no de que el psicólogo de una vez va a mandar y vamos a... Y ahí entonces volvemos. Expectativas reales e ideales. Las expectativas del colegio y de la escuela y el deber ser, el deber proceder. Entonces es una lucha constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero, vamos a establecer, ¿ok? Las recomendaciones indicadas, los objetivos previo, por supuesto, a una buena evaluación. Bien, y luego de ahí, las metas que queremos alcanzar para el desarrollo de ese niño. Hasta dónde puede llegar el niño, no tratar de no someter al niño a presiones que le creen ansiedad, que le creen malestar emocional y mental. Ahí tenemos niños que cursan la primaria, terminan la primaria, pero al llegar al liceo, pues ya no tienen más avance, porque su diagnóstico lamentablemente permite un límite de aprendizaje. Entonces tenemos que darle la vuelta a todo esto y buscar en qué aspecto el niño es bueno, buscarle en qué podemos desarrollarlo, si le gusta un tipo de deporte o tiene alguna habilidad, enseñarlo. Entonces ahí se nos abre otro mundo que a veces los padres no quieren ver. ¿Qué hago con un niño con un título de bachiller cuando el niño no ha aprendido nada? Siempre le digo a los papás, vamos a ayudarlo a que se desenvuelva, a que sea independiente, a que aprenda un oficio. O sea, hay un mundo de posibilidades para ese muchacho. Pero entonces tenemos que dejar esas expectativas personales, emocionales, subjetivas a un lado y ponernos el corazón en la mano y pensar verdaderamente en lo que el niño desea, porque a veces ellos desean, quieren, en las potencialidades que tiene el niño. Entonces son aspectos eh, importantes, ¿bien? Entonces, la comunicación es importante entre escuela y familia, muy importante. La escuela y la familia tienen que estar en comunicación constante del desarrollo del niño, de las inquietudes del niño. El niño está siendo atendido, la escuela debe saberlo. ¿Qué especialistas va el niño? ¿Para qué? Para la escuela monitorear, oye, mira, el niño no está avanzando, ¿qué está pasando? ¿Está siendo atendido? ¿No está siendo atendido? Y la familia estar comunicada con la escuela también y conocer si su hijo está aprendiendo, si no está aprendiendo, si está avanzando, cómo se está portando, pero no esperar que haya un episodio para decirle a la mamá que el muchacho no presta atención en clase. Y no esperar a la entrega de notas finales o a la entrega de los reportes de desarrollo académico del niño para decirle, oye, tu hijo no aprendió a leer, tu hijo no aprendió a escribir, tu hijo no se queda quieto, pero ¿por qué no avisaste antes?
Entonces vemos que es una cuestión de parte y parte, de estos dos elementos que están ahí presentes en el desarrollo del niño. Y tienen que aprender a llevarse bien. ¿Por qué? Porque son parte esencial y son parte del desarrollo del niño. Entonces, la comunicación siempre es importante. Y con este tema, siempre le digo a las escuelas que todo niño con un diagnóstico debe venir acompañado, y creo que lo he dicho anteriormente en mis videos de TikTok. Todo niño debe venir acompañado de una evaluación neurológica, una evaluación psicológica y una evaluación psicopedagógica. Bien, cuando el niño viene con una evaluación neurológica me va a permitir saber si el niño tiene o no tiene medicación. Porque si tenemos un niño que tiene dificultades como el control de los impulsos, ¿ok? Que se agita, que entonces la medicación se manda para bajar los niveles del niño y que el niño pueda ser abordado. Pero también la escuela tiene que entender que un niño con TDAH, a pesar de que esté siendo bien atendido, de que no va a estar 3 horas sentado en una silla, va a ser inquieto, pero va a ser manejable. Por eso es importante el neurólogo. Luego tenemos el psicólogo quien va a dar el diagnóstico y va a dar las recomendaciones, va a indicar a dónde debe ir el niño y cuáles son las terapias que debe recibir. Entonces, si yo veo como maestra o como escuela que el niño no avanza y veo que él tiene diagnóstico y veo que el psicólogo dijo atención psicopedagógica y el niño no está avanzando, le puedo preguntar, mamá, ¿el niño está asistiendo a su atención pedagógica? ¿El niño está asistiendo a su terapia de lenguaje porque veo que todavía no hablamos bien, no avanzamos con el lenguaje? Esto es importante. Y una evaluación pedagógica, porque la evaluación pedagógica me va a mí o le va a permitir a la escuela saber cuáles son las potencialidades y las debilidades académicas y en dónde tenemos más que enfocar. Porque hay niños que se desarrollan más en la matemática, otros les cuesta más la lectura, a otros les cuesta más la escritura. Bien, entonces vemos lo importante de esto, ¿no? Luego tenemos otro punto importante, empatía. Empatía es ponernos en el lugar del otro para poder comprender. Y es muy importante. Y me he dado cuenta de que hace falta mucho la empatía, tanto de los representantes como de la escuela. Tengo un niño con TDAH que está en una escuela pública donde hay más de 30 muchachos en una aula de clase, 20 muchachos en una aula de clase como el ustedes. Y entonces la mamá dice que es que la maestra no le pone atención al niño, atención adecuada al niño, que no lo atiende personalmente. Pero estamos en una escuela regular, tenemos que ser empáticos, una docente, 20 muchachos, brincan, saltan, hablan, gritan. Es muy difícil para un docente poder prestarle una atención totalmente personalizada a un chico con alguna condición, con algún diagnóstico, cuando hay. Entonces, por eso el niño debe ir a atención psicopedagógica y a terapia ocupacional para que el niño tenga las habilidades necesarias para poder estar en esa escuela regular. Entonces nos falta empatía, comprender a esa docente, saber, pero también de parte de las maestras también necesitamos empatía. Y en muchas ocasiones las docentes, de forma inconsciente, le agarran como cierta idea al niño, a un niño, a ese niño que le desordena el salón, a ese niño que la desajusta emocionalmente. Entonces, solamente ver al niño, las maestras se alteran. Eso ocurre, es normal porque somos seres emocionales, somos seres humanos que sentimos, que pensamos, que lloramos. La cuestión está en, oye, voy a revisarme porque yo, maestra, al ver ese niño me desajusto tal. También una empatía de saber qué le pasa a ese niño. No es que el niño sea malo, tenemos que ver qué ocurre. Y los niños, tú te les acercas y les hablas y ellos son capaces de conversar y de contar lo que sienten y lo que piensan.
Y les doy un ejemplo. En esta jornada que les dije que había estado en una escuela, me mandan varios niños. Uno me dice, niña, no presta atención en clases, es distraída, está teniendo dificultades en el aprendizaje. Cuando hablo con la niña, resulta que su padre había fallecido hace 7 meses. Digo yo, oye maestra, ¿no te has sentado con la niña a preguntarle por qué está así tan distraída? Antes de enviarla, ya hay que enviarla para el psicólogo porque es que está teniendo muchos problemas. Otra niña que la niña brinca, no presta atención, no ha aprendido a leer, se pelea con los compañeritos, la maestra ya no sabe qué hacer. Cuando habló con la niña, una niña que la madre la abandonó, se fue del país y no tiene comunicación con ella, un padre que tampoco está pendiente de ella, vive en otro lado y la niña vive sola con la abuela. Y la niña me manifestó que no quería saber nada de su papá y que tampoco de su mamá porque la abandonaron. Entonces, en verdad es un problema de aprendizaje. Es que la niña se porta mal porque quiere portarse mal. Muchas veces la conducta del niño es el grito en silencio de sus emociones. Eso tenemos que entenderlo. Los niños manifiestan sus emociones a través de la conducta. Entonces, maestra, ¿por qué? Acércate, oye, ¿qué te pasa, mi niña? Ven acá, porque tú no te quedas quieta. ¿Cómo está todo en casa? Eso es ser empático. Es parte, quieran o no, del rol del docente, estar pendiente de esos niños. No solamente pararte ahí y llenar un pizarrón lleno de letras y números, números. No, por eso es pedagogía. Pedagogía. Bien. Y está el educar con amor, con humanidad. Entonces vemos que a veces es falta de empatía y acercarme al niño para saber por qué se está comportando así, por qué actúas así. Entonces, la empatía es un factor importante, ¿no? Bien, entonces tenemos que también librarnos de etiquetas, no señalar, aprender a manejar los conflictos, porque esa es otra cosa. Antes de señalar y gritar que es culpa de la maestra, que es culpa de la representante, que es culpa del niño, vamos a evaluar y vamos a manejar los conflictos de manera adecuada. Bien, para poder darle una solución y un bienestar al niño, a la niña, al joven, al adolescente, porque son ellos los que están en la escuela aprendiendo. Bien, también es importante, muy, muy importante, la responsabilidad de los padres, de las madres de la familia, la supervisión de estos chicos, qué hacen, con quién hablan, con quién no hablan, que eso también va a afectar su desarrollo y su proceso de aprendizaje. Incluso dentro de la escuela también la maestra estar pendiente, qué pasa, qué ocurre en casa, porque el niño me llega, siempre lo llega con moradito, siempre llega dolorido, porque llega callado, porque le tiene miedo a los gritos, porque no es que tiene un problema, eso hay que llevarlo para el psicólogo, pero hay que ir más allá. Entonces vean toda la complejidad que hay dentro de lo que son eh, eh, las expectativas de los padres, de la familia y de la escuela con respecto a un chico y el papel que tiene que cumplir el psicólogo. Así que escuela, mamá, papá, representantes, familia, maestros, docentes especialistas, nosotros, y en mi caso,
personal. Yo como psicólogo voy a actuar en bienestar del niño, en darle la oportunidad al niño, en guiar al niño hacia su desarrollo. No crean, papás, que queremos limitar a sus hijos. No, no es limitar. Lo tenemos que aceptar. Y cuando aceptamos, podemos tener una visión más clara del verdadero futuro de nuestros hijos. La escuela también tiene que estar pendiente de todo esto. Tenemos que estar pendientes de todo esto. Pero vuelvo y les repito, el bienestar del niño siempre va a ir por delante. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado el tema de hoy. Recuerden darle like, seguirme, ¿ok? O suscribirse, mejor dicho, eso me van a matar por ahí, pero suscribirse, ¿ok? A mi canal de YouTube y activar la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que les haya gustado.